Vamos a llevarte a un lugar mejor. Eso dijeron. Pero no era un regalo. Era un descarte. No sabían que la que parecía débil era la dueña de todo. Me llamo Emilia Vargas. Tengo 74 años y aunque mi cuerpo camina más lento y mis manos tiemblan un poco al sostener una taza, todavía recuerdo cada baldosa que puse en esa casa, cada ladrillo que cargué, cada noche que pasé sin dormir, imaginando que algún día mi hija tendría un hogar digno. No era una mujer de estudios, ni de discursos, pero sí de trabajo. Mucho. Silencioso. Invisible. Mi esposo se fue cuando Isabela apenas tenía 3 años. No dijo adiós. Solo dejó una nota doblada sobre la mesa y una deuda que no era mía. Desde ese día, mi vida cambió de raíz. Me levantaba antes que el sol para limpiar casas ajenas, lavar ropa por encargo, cocinar en fondas donde nadie sabía mi nombre. Lo hice todo. Chauro, con tal de que a ella no le faltara nada. Cada moneda que lograba guardar la metía en una caja de galletas vieja, con una etiqueta escrita a mano, para el futuro de Isa. Cuando me ofrecieron comprar un terreno barato en las afueras del pueblo, ni lo dudé. Lo pagué a plazos, cada pago con el sudor de mi espalda. Era chiquito, con monte y sin servicios, pero era nuestro. Mi sueño era simple: que mi hija tuviera un lugar donde nadie pudiera echarla. Irónicamente, terminé siendo yo quien fue echada. La casa la levantamos a pulso, primero un cuarto, luego una cocina improvisada con maderas recicladas. Yo aprendí a mezclar cemento mirando a los obreros. Aprendí a cortar caños, a liar ventanas. Me quemé las manos, me rompí la espalda. Pero cada clavo que entraba era una forma de decirle a mi hija: aquí estás segura. Cuando Isa creció y empezó la universidad, vendí mi máquina de coser para pagarle el primer semestre. Nunca le dije cuánto me costó. Solo la abracé cuando trajo su primer cuaderno lleno de apuntes y me dijo: algún día te lo voy a devolver todo. Yo no quería que me devolviera nada. Solo quería verla feliz. Luego llegó Esteban Rojas, el hombre con quien decidió formar su familia. Siempre lo sentí extraño, educado, sí, pero con esa mirada que evalúa, que calcula, que mide lo que sirves y lo que estorbas. Al principio, pensé que eran celos míos de madre, pero con el tiempo entendí que no era imaginación. Él nunca me aceptó como parte del cuadro. Aún así, cuando se casaron, les dije que podían seguir viviendo conmigo. Yo ocupaba solo una habitación al fondo. No necesitaba lujos. No pedía nada. Solo seguir sintiendo que aquella casa seguía siendo nuestra. Pero poco a poco, dejé de estar incluida. Las cenas familiares comenzaron a hacerse sin consultarme. Las decisiones sobre la casa se tomaban en voz baja, cuando yo no estaba cerca. Un día regresé del mercado y habían cambiado las cerraduras. Me dieron una copia. Por seguridad, dijeron. Pero algo dentro de mí entendió. Estaban cerrando puertas que una vez abrí yo. Lucía, mi nieta, fue mi consuelo. Ella era la única que aún me buscaba para escuchar cuentos, para ayudarme a hacer pan, para dibujar en el patio. Me abrazaba sin miedo. Me decía: abuela, hueles a flores y galletas. Ella no sabía cuánto significaban esas palabras. En una casa donde ya nadie me miraba a los ojos, ella era mi faro. Pero incluso esa luz empezaba a apagarse. Empezaban a decirle que no me molestara, que me dejara descansar, que ya no podía cuidarla como antes. Me dolía ver cómo la inocencia se contaminaba con la frialdad adulta. Yo sabía que algo se venía. Lo sentía en el aire, en la manera en que Esteban evitaba mi mirada, en cómo Isabela me hablaba cada vez menos, pero más distante. Una tarde, mientras regaba el pequeño limonero del patio, ese que plantamos juntas cuando Isa tenía 10 años, escuché una conversación que no debía. Esteban hablaba con alguien por teléfono en la cocina. Dijo: todo sigue a nombre de ella, pero está mayor. Si firmamos algo simbólico, no va a entender. Lo importante es tener control. Me temblaron las rodillas, no por miedo, por traición. Porque ese terreno
Esa casa, ese rincón, no eran solo ladrillos. Eran mi vida, mi historia, mi razón. Y ahora eran vistos como una propiedad que estorba. No dije nada. Pero esa noche, volví a abrir mi vieja caja de galletas. Ahí, entre recibos antiguos, postales rotas y cartas que nunca envié, estaba el contrato. A mi nombre, firmado. Legal. Irrefutable. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí que el silencio ya no me protegía. Me estaba borrando. La mañana en que me dijeron que iban a llevarme a un lugar mejor, yo ya lo sabía. No por intuición, por pruebas, por miradas que evitaban mis ojos, por silencios pesados entre taza y taza de café, por el contrato que guardaba bajo mi colchón como quien esconde un corazón latiendo. Esteban y Isabela hablaban en susurros, pero la crueldad no necesita volumen, solo intención. Empezaron a dejarme fuera de los desayunos. Ya no había ¿quieres pan? Mamá, ni cómo dormiste. Solo platos contados. Solo sillas ocupadas que no eran la mía. Un día, simplemente no hubo café. Y entendí que el ritual que durante años había sido mío, ya no me pertenecía. Otra tarde, entré a la cocina y vi a Esteban tirando algo al basurero. Me acerqué cuando se fue. Era una foto de nosotras dos. Cuando Isa cumplió 15 años, yo le ponía el vestido. Ella reía. La imagen estaba rota por la mitad. Me la guardé. No por nostalgia, sino por dignidad. Después de eso, llegó la nota. Escrita con prisa, sin firma. Mañana a las 10 vendrán a buscarte. Lo hacemos por tu bien. No hubo chiqueremos. No hubo gracias. Solo una despedida sin voz. Como quien expulsa una presencia incómoda. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, tocando las paredes. Cada grieta me hablaba. Cada baldosa me recordaba algo. La mancha de pintura en la esquina del pasillo, donde Isa jugó con crayones. La tabla floja en la escalera, que prometí arreglar y nunca pude. Todo me decía que esa casa no era solo un lugar, era un testimonio. A la mañana siguiente, a las 9:55, Esteban ya estaba vestido como si fuera a una reunión importante. La mujer del hogar de ancianos llegó puntual, con una sonrisa de catálogo y una bata blanca. Isabela no bajó hasta último momento. Venía con los brazos cruzados y la culpa metida en los ojos. Pero no habló. No podía. Porque el silencio también es una decisión. Me levanté. Tomé mi maleta, la única que tenía, y mi bolso. La mujer preguntó: ¿tiene todo? Respondí: lo necesario. Y me fui. El hogar no era terrible. Era peor, era correcto. Limpio. Ordenado. Frío. Olía a desinfectante y a ausencia. Me asignaron una habitación con cama individual, mesa de noche y una ventana al jardín. Me senté y lloré. No de tristeza. Lloré por todo lo que había callado. Lloré porque entendí que me habían borrado. Los primeros días observé. Escuché historias de otras mujeres que, como yo, habían sido enviadas allí con promesas de bienestar. Una de ellas, Teresa, me dijo algo que no olvidaré. Nos quitan el lugar en la casa, pero no nuestra historia. Y tenía razón. Al cuarto día, pedí hablar con la trabajadora social. Le mostré el documento. Le conté todo. Le dije: no quiero echar a nadie, pero quiero que se sepa la verdad. Ella asintió. Me prometió ayuda legal. Me sentí viva, con algo más que memoria, con propósito. 2 días después, un abogado designado por la Defensoría del Adulto Mayor vino a verme. Le conté la historia. Me escuchó. Tomó notas. Me miró a los ojos y dijo: tiene usted una posición sólida. La propiedad es suya. Podemos actuar. Le respondí: no quiero venganza. Quiero respeto. Y entonces lo planeamos. Pasaron 12 días. Ninguna llamada. Ninguna visita. Ni una nota. Ni una señal. Lucía, mi nieta, no sabía dónde estaba.
O eso creía yo, hasta que una tarde, mientras ayudaba a Teresa a doblar sábanas, una enfermera me llamó desde la recepción. Doña Emilia. La buscan. Pensé en Isa. Pensé, tal vez, en algún tipo de arrepentimiento. Pero no. Era un hombre joven, traje gris, maletín en mano. El abogado. Me senté con él bajo la sombra del naranjo del jardín. Me explicó que ya habían comenzado los trámites, que pronto recibirían una notificación legal en casa. Yo asentí, pero no dije nada. Solo pensé, ¿qué cara pondrán cuando sepan que la vieja que echaron era la dueña de todo? 3 días después, me buscaron de nuevo en la recepción. Esta vez sí era Isabela. Entró como un huracán. Gritó a la enfermera. Buscaba mi habitación con furia, sin respeto, sin vergüenza. Abrió la puerta sin tocar. Me encontró sentada, bordando una bufanda para Lucía. ¿Qué es esto? Mamá, ¿qué clase de broma cruel estás haciendo? La miré, con esa calma que duele más que un grito. No es una broma. Es la verdad. Esa casa es mía. Me la diste, de palabra, por amor, pero legalmente. Nunca te la cedí. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me arrodille? ¿Que me largue? No quiero nada. Solo que me mires y me digas que fallaste, que me trataste como a un estorbo. Isabela tragó saliva. Se sentó al borde de la cama. Por primera vez en semanas, su voz no fue filosa. Fui débil. Es que ya no sabía cómo convivir contigo. Mamá, sentía que me juzgabas, que invadías mi espacio, y pensaste que lo mejor era echarme. Así se trata a quien te dio todo. No quería hacerte daño, pero lo hiciste. Mauricio decía que no hables por él. Esto lo decidiste tú. La vi encogerse. No como adulta, como niña asustada. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya lo hice. El documento habla por mí. Se fue. Pero esa vez no lloré. Sentí el hueso. Sí, pero no me rompí. Porque ahora sabía quién era. Y lo más importante, ella también lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla de vacío y lucidez. Volví a escribir en mi cuaderno. Cada palabra era un eco de lo que no pude decir en voz alta durante años. No escribía para desahogarme. Escribía para no olvidarme de mí misma. Una tarde, mientras bordaba junto a Teresa en el jardín, nos interrumpieron. Doña Emilia, tiene visita. Me levanté despacio. Pensé otra vez Isabela, pero no. Era Mauricio. Sí, el mismo que durante años evitó mirarme a los ojos. El que me saludaba con cortesía en público pero me ignoraba en casa. El que nunca levantó una sola pared, pero se creía dueño de todo. Entró con paso apurado. Con esa arrogancia envuelta en falsa preocupación, necesitamos hablar. Comen. No, respondí. Me crucé de brazos. Ahora sí me llamas por mi nombre, le dije. Antes ni siquiera me mirabas. Suspiró. Se sentó sin permiso. Miró alrededor como si el lugar le incomodara. ¿Qué pretendes con todo esto? Todo esto. La notificación legal. El abogado. El escándalo. Escándalo. No fui yo quien lo creó. Fuiste tú quien me borró. Solo pensamos en lo mejor para ti. No. Pensaste en lo más cómodo para ustedes. Y yo estorbaba. Guardó silencio. Por primera vez. Bajó la voz. No lo hicimos con maldad. Isabela estaba estresada. La casa. Lucía. El trabajo. ¿Y yo acaso yo no contaba? ¿Pensamos que estarías mejor aquí? No. Pensaron que era más fácil sacarme que mirarme. Se levantó. Caminó unos pasos. Luego se volvió hacia mí. Si vuelve, las cosas no pueden ser como antes. Solté una risa seca. No te preocupes, Mauricio. Si vuelvo, no será como antes. Esta vez, será con mi nombre en la puerta. Y mi historia colgada en las paredes se quedó en silencio. Luego se fue, sin despedirse. Y yo, sentada en ese banco de metal, junto a las bugambilias del hogar, entendí que había tocado fondo. Pero con los pies firmes, ya no era una sombra en mi propia casa. Era una mujer que, por fin, se veía.
El abogado me llamó 2 días después de la visita de Mauricio. Su voz sonaba distinta, más firme. Doña Emilia, ya tenemos la resolución. La propiedad está registrada a su nombre, de forma definitiva. Legalmente, nadie puede discutir su derecho sobre esa casa. Cerré los ojos. No lloré. Respiré. Por primera vez en décadas. Sentí que el aire no pesaba. ¿Puede acompañarme a casa hoy mismo? Claro que sí. Esa mañana me vestí con mi mejor ropa. No por orgullo, por respeto a mí. Al salir del hogar, abracé a Teresa con fuerza. No me olvido de ti, le susurré. Y tú tampoco olvides quién eres. Subí al auto del abogado con mi bolso colgado al hombro. Dentro llevaba 3 cosas: el documento original, mi cuaderno de tapas duras y un dibujo de Lucía. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana. Las calles eran las mismas, pero no se sentían iguales. Ahora, las atravesaba con algo que no se ve, pero que se nota: dignidad. Cuando llegamos, la verja estaba entreabierta. Había ropa tendida. La bicicleta de Lucía, recostada contra la pared. Toqué la puerta. Me abrió Isabela. Su rostro palideció. ¿Qué haces aquí? Volví a mi casa. Ella miró al abogado. Luego a mí. Vienes con un juicio, con amenazas. Vengo con la verdad. Y con mis derechos. No contestó. Solo bajó la vista. Detrás de ella, Mauricio cruzó los brazos. Entré sin pedir permiso. No lo necesitaba. La casa olía igual, a memoria y polvo. Me detuve frente al comedor. Toqué con los dedos la mesa. La misma que construimos juntas, cuando Isa tenía 15 años, con maderas parotas, pero pintadas con amor. ¿Dónde está Lucía? En la escuela, murmuró. Allí. Luego me giré hacia ambos. No vine a pelear, pero esta casa es mía. Y no volveré a ser invisible aquí. Mauricio resopló. El abogado sacó la carpeta y la dejó sobre la mesa. Aquí están los documentos oficiales. Emilia Vargas es la propietaria legal y absoluta. Isabela se cruzó de brazos. ¿Y qué esperas? Que nos vayamos. Que durmamos en la calle. No quiero eso. Pero tampoco aceptaré ser tratada como un estorbo. Se hizo un silencio denso. El abogado habló. Podemos establecer un acuerdo de convivencia, que se reconozca legalmente, que esta es la residencia principal de doña Emilia y que tiene derecho pleno a habitarla. Isabela me miró. Ya no con rabia, con algo peor: vergüenza. ¿Y qué le vas a contar a Lucía? ¿Vas a ponerla en mi contra? Lucía no necesita estar contra nadie. Solo necesita saber la verdad. Ella intentó protestar, pero se le quebró la voz. Es una niña. No entendería. Entonces enséñale. Enséñale a no repetir lo que tú hiciste. Se le llenaron los ojos de agua. No dijo más. Esa misma noche, mientras tomaba aire en el patio trasero, vi la silueta de Lucía corriendo hacia mí con la mochila a cuestas. Su uniforme aún arrugado, los cordones desatados, los ojos brillando. Abuela me abrazó fuerte. ¿Es verdad que volviste? Sí, mi amor. Para siempre. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Era otro dibujo. Esta vez nos había dibujado juntas, bajo el limonero, con una frase en la esquina. No es carga, es raíz. Me mordí los labios para no llorar. Ella me miró. Escuché a mamá discutir con papá. Dijeron que la vieja volvió con abogados y cámaras. Pero yo les dije que tú no eras una amenaza, que eras la dueña de esta historia. Gracias, mi niña. Eres más valiente de lo que crees. La abracé, como si al hacerlo pudiera protegerla de todo, incluso de sus propios padres. Al día siguiente, el abogado volvió con los documentos para firmar el acuerdo de convivencia. Todo era claro, legal y sin fisuras. Mi nombre ya figuraba en la entrada, en una pequeña placa de madera que decía Casa de Emilia Vargas. Cuando se instaló la placa, un vecino tomó una foto y la subió a redes. En menos de 24 horas, la imagen se volvió viral. La acompañaba el texto. La echaron como si fuera invisible.
pero volvió como lo que siempre fue el cimiento. Los comentarios no paraban. Esto me recuerda a mi abuela. Qué doloroso y qué necesario. No estás sola, Emilia. A las madres no se las bota, se las honra. Uno de los comentarios más compartidos vino de una influencer de más de 300 seguidores. Había visto el video del regreso de Emilia en un canal local. Yo compartí la historia pensando que era un caso más de viejita complicada, pero ahora entiendo que fue al revés. Ella era la historia, y todos la ignoramos. Perdón, doña Emilia. Todo explotó. Las redes hicieron lo suyo. La historia llegó a noticieros, podcasts y programas de comunidad. Emilia, la mujer silenciosa, la que tejía en un rincón, ahora era símbolo de miles. Mauricio, por su parte, fue citado por el Colegio de Contadores. Una denuncia anónima que todos sabíamos de dónde venía, lo investigaba por intentar manipular bienes de un adulto mayor. Fue suspendido temporalmente, pero Emilia no sonrió. No celebro. Solo cerró su cuaderno con una frase escrita en la última hoja. No quería ganar. Quería que me vieran. Una semana después de que todo estalló, Isabela me pidió hablar. No lo hizo con soberbia. Lo hizo con miedo. Nos sentamos en la mesa. Esa misma que ella había ignorado por años. Había té sobre la madera, 2 tazas, y un silencio espeso entre nosotras. Mamá, estuve leyendo tu cuaderno. Me quedé inmóvil. No debía. Lo sé, pero no pude parar. No sabía cuánto habías callado, cuánto habías aguantado. Sus ojos estaban rojos. Sus manos temblaban. Te falé. Dejé que el ruido me llenara, que las quejas, el trabajo, la presión, me hicieran olvidar quién eras. No me olvidaste, dije. Solo te alejaste. Ella sacó algo del bolsillo. Una foto vieja, de nosotras dos, en la playa. Ella tenía 7 años. Yo le estaba haciendo trenzas. Quiero volver a esto, dijo. Quiero volver a mirarte con esos ojos. Eso no se vuelve. Se reconstruye. Con tiempo. Con actos. Nos abrazamos. No como madre y hija perfectas, sino como 2 mujeres rotas que decidieron dejar de romperse. Esa noche, Lucía se nos acercó. Nos abrazó a ambas y susurró: gracias por volver, abuela. Yo también la abracé. Pero por dentro, algo se completó. No por la casa, no por el documento, sino porque, por primera vez, sentí que el amor también podía regresar. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos, pero distintos. Isabela empezó a hablarme sin temor. A veces me ofrecía té. A veces solo se sentaba conmigo, en silencio. No para llenar el aire, sino para escucharlo. Yo cocinaba lo justo. Ella lavaba los platos sin que se lo pidiera. Había torpeza en cada gesto, pero también intención. Una tarde, mientras bordábamos juntas, me dijo: mamá, ¿tú crees que pueda volver a ser una buena hija? Le tomé la mano. Lo eres. Solo perdiste el hilo, pero aún puedes coser todo de nuevo, Lucía. Mientras tanto, se volvió mi sombra luminosa. Me pedía cuentos antes de dormir. Me preguntaba cómo conocía a su abuelo, cómo era mamá de niña, qué soñaba yo cuando era joven. Abuela, ¿cómo sabes tantas cosas si no fuiste a la universidad? Sonreí, porque la vida también enseña. A veces más que los libros. Ella me abrazó fuerte. Entonces yo quiero aprender de ti toda la vida. En ese momento, supe que todo valía la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada silencio, porque había sembrado algo que ni el olvido, ni el desprecio, ni el abandono pudieron matar. Casi 3 meses después de volver a casa, me encontré regando el limonero del patio. Aquel árbol que plantamos juntas cuando Isabela tenía 10 años. Seguía ahí. Firme. Frutal. Terco. Como yo. Lucía salió al jardín con una libreta en la mano. Abuela, estoy escribiendo una historia. Puedo ponerte como personaje. ¿Y qué personaje voy a ser? Una señora sabia.
que nadie escucha al principio, hasta que todos descubren que tenía razón. Reí. Me dolió el pecho, pero no por tristeza, por orgullo. Esa tarde, Isabela me sorprendió. Entró en mi cuarto con una caja de cartón en brazos. «Quiero mostrarte algo», dijo. Dentro había fotos viejas, cartas, dibujos, recuerdos, cosas que creía perdidas. Me senté en el suelo con ella, como cuando era pequeña. Revisamos cada papel, cada historia. ¿Por qué guardaste todo esto? Porque aunque me porté mal, nunca dejé de amarte. Solo me llené de ruido y te empujé sin darme cuenta. Lloramos. Pero esta vez, las lágrimas no fueron de pérdida. Fueron de limpieza. Como quien lava los cristales después de una tormenta. Esa noche, cenamos las 3 con velas. Lucía dijo que era una noche especial. Hicimos un brindis. Por la abuela, dijo. Porque volvió a enseñarnos lo que es un hogar. Después de eso, algo se selló. No confirmas. ¿Con verdad? Una semana más tarde, recibí una invitación del hogar donde estuve. Querían que contara mi historia para el Día del Adulto Mayor. Al principio dije que no. No me gustaba hablar en público. Nunca me consideré una mujer de discursos. Pero Lucía insistió. Tu historia puede ayudar a muchas abuelas como tú. Así que fui. Me senté frente a decenas de personas con ojos cansados y corazones golpeados. Y hablé. No como víctima. No como mache. Hablé como lo que soy. Una mujer que cayó. Que fue olvidada. Pero que no se rindió. Conté lo que era callar por amor. Lo que duele cuando una hija te dice estorbas. Y lo que sana. Cuando alguien te devuelve el lugar que mereces. Hubo silencio. Luego aplausos. Algunas lloraron. Otras me abrazaron. En ese momento, entendí que mi historia no era solo mía. Esa noche, al llegar a casa, Lucía me esperaba despierta. Me abrazó sin decir nada, y supe, por fin, que mi voz había encontrado eco.